Jean Valjean despertó poco después de medianoche. Pertenecía el expresidiario a una pobre familia de Brie. No había aprendido a leer en su infancia, y cuando fue hombre tomó el oficio de podador en Faverolles. Su madre se llamaba Juana Mathieu y su padre Jean Valjean, mote y contracción probablemente de voilà Jean, ahí está Jean. Jean Valjean tenía el carácter pensativo, aunque no triste, propio de las almas afectuosas. Su naturaleza estaba algo adormecida, era algo indiferente, en apariencia a lo menos. Perdió de muy corta edad a su padre y a su madre. Esta murió de una fiebre láctea mal cuidada. Su padre, podador como él, murió de una caída de un árbol. Se encontró sin más familia que una hermana de más edad que él, viuda y con 7 hijos entre varones y hembras. Esta hermana la había criado y mientras vivió su marido, tuvo en su casa a su hermano. El marido murió cuando el mayor de los 7 hijos tenía 8 años y el menor 1. Jean Valjean acababa de cumplir 25 años. Reemplazó al padre y mantuvo a su vez a su hermana, que le había criado. Hizo esto sencillamente como un deber, y aún con cierta rudeza. Su juventud se agotó con un trabajo duro y mal pagado. Nunca le habían conocido novia en el país. No había tenido tiempo para enamorarse. Por la noche regresaba cansado a su casa y comía su sopa sin decir una palabra. Mientras comía, su hermana, la tía Juana, tomaba con frecuencia de su escudilla lo mejor de la comida, el pedazo de carne, la lonja de tocino, el cogollo de la col, para dárselo a alguno de sus hijos. Él, sin dejar de comer, inclinado sobre la mesa, con la cabeza casi metida en la cena, con sus largos cabellos esparcidos alrededor de la escudilla y ocultando sus ojos, parecía que nada veía y dejaba hacer. Había en Faverolles, no lejos de la choza de Valjean, al otro lado de la calle, una lechera llamada María Claudia. Los hijos de Juana, casi siempre hambrientos, iban muchas veces a pedir al fiado a María Claudia, en nombre de su madre, una pinta de leche, que bebían detrás de una enramada o en cualquier rincón de la calle, arrancándose unos a otros el vaso, y con tanta precipitación que las niñas pequeñas lo derramaban en su delantal y en su cuello. Si la madre hubiera sabido de este hurtillo, habría corregido severamente a los delincuentes. Pero Jean Valjean, brusco y gruñón, pagaba sin que Juana lo supiera la pinta de leche a María Claudia, y los niños se evitaban así el castigo. Ganaba en la estación de la poda 18 sueldos diarios. Después se empleaba como segador, como peón de albañil, como mozo de bueyes y como jornalero. Hacía todo lo que podía. Su hermana también trabajaba, pero ¿qué había de hacer con 7 niños? Aquella familia era un triste grupo vencido poco a poco por la miseria. Llegó un invierno cruel. Jean no tuvo trabajo. La familia careció de pan, ni una onza de pan y 7 niños. Un domingo por la noche, Maubert y Saveau, panadero de la plaza de la iglesia en Faverolles, se disponía a acostarse, cuando oyó un golpe violento en la puerta y en la vidriera de su tienda. Acudió y llegó a tiempo de ver pasar un brazo a través del agujero hecho en la vidriera por un puñetazo. El brazo cogió un pan y se retiró. Isabeau salió apresuradamente. El ladrón huyó corriendo, pero Isabeau corrió también y lo detuvo. El ladrón había tirado el pan, pero tenía aún el brazo ensangrentado. Era Jean Valjean. Esto pasó en 1795. Jean fue acusado ante los tribunales de aquel tiempo como autor de un robo con fractura,
de noche y en casa habitada. Tenía en su casa un fusil del que se servía como el mejor tirador del mundo. Era aficionado a la caza furtiva y esto le perjudicó, porque hay contra estos cazadores una repulsión legítima. El cazador furtivo, lo mismo que el contrabandista, anda muy cerca del salteador. Sin embargo, digámoslo de paso, hay un abismo entre ambos y el miserable asesino de las ciudades. El cazador furtivo vive en el bosque, el contrabandista en las montañas o en el mar. Las ciudades crean hombres feroces, porque crían hombres corrompidos. La montaña, el mar, el monte crían hombres salvajes, en los cuales se desarrolla el lado feroz, pero casi siempre sin destruir el instinto humano. Jean Valjean fue declarado culpable. Las palabras del código eran terminantes. Hay en nuestra civilización momentos terribles, y son precisamente aquellos en que la ley penal pronuncia una condena. Instante fúnebre aquel en que la sociedad se aleja y consuma el irreparable abandono de un ser pensador. Jean Valjean fue condenado a 5 años de presidio. El 22 de abril de 1796 se celebró en París la victoria de Montenotte, ganada por el general en jefe del ejército de Italia, a quien el mensaje del directorio a los 500, el 2 floral del año cuarto, llama Bonaparte. Aquel mismo día se remachó una cadena en Bicêtre. Jean Valjean formaba parte de esta cadena. Un antiguo mozo de la cárcel, que tiene hoy cerca de 90 años, recuerda aún a este desgraciado, cuya cadena se remachó en la extremidad del cuarto cordón en el ángulo norte del patio. Estaba sentado en el suelo como todos los demás. Parecía que no comprendía de su posición, sino que era horrible. Pero es posible que descubriese, a través de las vagas ideas de un hombre completamente ignorante, que había en su castigo algo excesivo. Mientras que a grandes martillazos remachaban la bala de su cadena, lloraba. Las lágrimas le ahogaban, le impedían hablar, y solamente de rato en rato exclamaba: «Yo era podador en Faveroles». Luego, sollozando y alzando su mano derecha y bajándola gradualmente 7 veces, como si tocase sucesivamente 7 cabezas a desigual altura, quería indicar que lo que había hecho, fuese lo que fuese, había sido para alimentar y vestir a 7 criaturas. Por fin partió para Tolón, donde llegó después de un viaje de 27 días en una carreta y con la cadena al cuello. En Tolón fue vestido con la chaqueta roja, y entonces se borró todo lo que había sido en su vida hasta su nombre, porque desde entonces no fue Jean Valjean, sino el número 24.601. ¿Qué fue de su hermana? ¿Qué de los 7 niños? Pero, ¿quién se preocupa de esto? ¿Qué es el puñado de hojas del árbol cerrado por el pie? La historia es siempre la misma. Estos desgraciados seres, estas criaturas de Dios, sin apoyo alguno, sin guía, sin asilo, quedaron a merced del destino. ¿Qué más se ha de saber? Se fueron cada uno por su lado y se sumergieron poco a poco en esa fría bruma en que se sepultan los destinos solitarios, tenebrosas tinieblas en que desaparecen sucesivamente tantos infortunados en la sombría marcha del género humano. Abandonaron aquel país. La campana de lo que había sido su pueblo les olvidó. El límite de lo que había sido su campo les olvidó, y, después de algunos años de presidio, Jean Valjean les olvidó también. En aquel corazón donde había existido una herida, quedó una cicatriz y nada más. Apenas, durante todo el tiempo que pasó en Tolón, oyó hablar una sola vez de su hermana. Al fin del 4º año de prisión, recibió noticias por no sé qué conducto.
Alguno que los había conocido en su país había visto a su hermana. Estaba en París. Vivía en un miserable callejón, cerca de San Sulpicio, en la calle de Gendre. No tenía consigo más que un niño pequeño, el amor de todos. ¿Dónde estaban los demás? Posiblemente su madre no lo sabía. Todas las mañanas iba a una imprenta en la calle de Sabat, número 3, donde trabajaba de plegadora y encuadernadora. Debía estar allí a las 6 de la mañana, mucho antes de ser de día en el invierno. En la misma casa de la imprenta había una escuela, a donde llevaba a su hijo, que tenía 7 años. Pero, como ella entraba en la imprenta a las 6 y la escuela no se abría hasta las 7, el niño esperaba una hora en el patio a que se abriese la escuela. En el invierno, una hora de noche y al descubierto. En la imprenta no querían que entrase el niño, porque incomodaba, según decían. Los obreros veían a este chicuelo, al pasar por la mañana, sentado en el suelo cayéndose de sueño, y muchas veces dormido en la oscuridad, acurrucado sobre su cestito. Los días de lluvia, una viejecita, la portera, tenía compasión del infeliz y le recogía en su cuchitril, donde no había más que una pobre cama, una rueca y 2 taburetes. El pobrecillo se dormía allí en un rincón, arrimándose al gato para sentir menos el frío. A las 7 se abría la escuela y entraba en ella. Esto fue lo que dijeron a Jean Valjean. Ocupó su ánimo esta noticia un día, es decir, un momento, un relámpago, como una ventana abierta bruscamente en el destino de los seres a quienes había amado. Después se cerró la ventana, no se volvió a hablar más de ello y todo se acabó. Nada supo después, no los volvió a ver, no los encontró ni los encontrará jamás en la continuación de esta dolorosa historia. A finales de este mismo 4º año le llegó su turno para elevación. Sus camaradas le ayudaron como suele hacerse en aquella triste mansión y escapó. Anduvo errante 2 días en libertad por el campo. Si es ser libre, estar perseguido, volver la cabeza a cada instante y al menor ruido, tener miedo de todo, del techo que humea, del hombre que pasa, del perro que ladra, del caballo que galopa, de la hora que suena, del día porque se ve, del camino, del sendero, de los árboles, del sueño. En la noche del 2.º día cayó preso. No había comido ni dormido hacía 36 horas. El tribunal le condenó por este delito a un recargo de 3 años, con lo cual eran 8 los de pena. Al 6.º año le tomó también el turno para elevación, pero no pudo consumarla. Había faltado a la lista. Tiróse el cañonazo y por la noche la ronda le encontró oculto bajo la quilla de un buque en construcción. Resistió a los guardias que le cogieron. Evasión y rebelión. Este hecho, previsto por el Código Especial, fue castigado con un recargo de 5 años, 2 de ellos de doble cadena, total 13 años. Al 10º le llegó otra vez su turno, y lo aprovechó, pero no salió mejor librado. 3 años más por esta nueva tentativa, total 16 años. En fin, el año 13º, según creo, intentó de nuevo su evasión y fue cogido a las 4 horas. 3 años más por estas 4 horas, total 19 años. En octubre de 1815 salió en libertad. Había entrado en presidio en 1796 por haber roto un vidrio y haber cogido un pan. Hagamos aquí un corto paréntesis. Esta es la segunda vez que el autor de este libro, en sus estudios sobre la cuestión penal y sobre la condena legal, toma el robo de un pan como punto de partida del desastre de un destino. Jean Valjean había robado un pan. Una estadística inglesa demuestra que, en Londres, de cada 5 robos,
4 tienen por causa inmediata el hambre. Jean Valjean había entrado en el presidio sollozando y tembloroso. Salió impasible. Entró desesperado. Salió sombrío. ¿Qué había sucedido en su alma? Intentemos explicarlo. Es preciso que la sociedad se fije en estas cosas, puesto que ella es su causa. Jean era, como hemos dicho, un ignorante, pero no era un imbécil. La luz natural ardía en su interior, y la desgracia, que tiene también su luz, aumentó la poca claridad que había en aquel espíritu. Bajo la influencia del látigo, de la cadena, del calabozo, del trabajo bajo el ardiente sol, en el lecho de tablas del presidiario, se encerró en su conciencia y reflexionó. Se constituyó en tribunal, empezó por juzgarse a sí mismo, reconoció que no era un inocente castigado injustamente, confesó que había cometido una acción mala, culpable, que quizá no le habrían negado el pan si lo hubiese pedido, que en todo caso habría sido mejor esperar para conseguirlo de la piedad o del trabajo, que no es una razón que no tiene réplica el decir, ¿se puede esperar cuando se padece hambre? Que es muy raro el caso de que un hombre muera literalmente de hambre, y que, afortunado o desgraciadamente, el hombre está constituido de modo que puede sufrir mucho y por mucho tiempo, moral y físicamente, sin que le hiera la muerte, que le era preciso haber tenido paciencia, que esto hubiera sido mejor para sus pobres niños, que había sido un acto de locura en él, desgraciado criminal, coger violentamente a la sociedad entera por el cuello y figurarse que se puede salir de la miseria por medio del robo, que es siempre una mala puerta para salir de la miseria, la que da entrada a la infamia, y, en fin, que había obrado mal. Después se preguntó si era el único que había obrado mal en tan fatal historia, si no era una cosa grave que él, trabajador, careciese de trabajo, que él, laborioso, careciese de pan, si el castigo no había sido feroz y extremado después de cometida y confesada la falta, si no había más abuso por parte de la ley en la pena que por parte del culpado en la culpa, si no había un exceso de peso en uno de los platillos de la balanza, en el de la expiación, si el recargo de la pena no era el olvido del delito y no producía por resultado el cambio completo de la situación, reemplazando la falta del delincuente con el exceso de la represión, transformando al culpado en víctima y al deudor en acreedor, poniendo definitivamente el derecho de parte del mismo que lo había violado. Si esta pena, complicada por recargos sucesivos por las tentativas de evasión, no concluía por ser una especie de atentado del fuerte contra el débil, un crimen de la sociedad contra el individuo, un crimen que empezaba todos los días, un crimen que se cometía continuamente por espacio de 19 años. Se preguntó si la sociedad humana podía tener el derecho de hacer sufrir igualmente a sus miembros, en un caso su imprevisión irracional y en otro su impía previsión, y de adueñarse para siempre de un hombre entre una falta y un exceso, falta de trabajo, exceso de castigo. Se preguntó si no era justo que la sociedad tratase así precisamente a aquellos de sus miembros peor dotados en la repartición de los bienes, y por tanto a los miserables más dignos de consideración. Planteadas y resueltas estas cuestiones, juzgó a la sociedad y la condenó. La hizo responsable de su suerte y se dijo que no dudaría en pedirle cuentas algún día. Se declaró a sí mismo que no había equilibrio entre el mal que había causado y el que había recibido, concluyendo, por fin, que su castigo no era ciertamente una injusticia, pero era seguramente una iniquidad. La cólera puede ser loca, absurda. El hombre puede irritarse injustamente, pero no se indigna sino cuando tiene razón en el fondo. Jean Valjean se sentía indignado. Además, de la sociedad no había recibido sino otro daño. Nunca había conocido más que esa fisonomía iracunda que se llama justicia y que enseña a los que castiga.
Los hombres no le habían prestado atención más que para maltratarle. Todo contacto que con ellos tuvo había sido una herida. Nunca, desde su infancia, exceptuando a su madre y a su hermana, había encontrado una voz amiga, una mirada benévola. Así, de padecimiento en padecimiento, llegó a la convicción de que la vida es una guerra, y que en esta guerra era él el vencido. Y no teniendo más arma que el odio, resolvió abusarle en el presidio y llevarle consigo a su salida. Había en Tolón una escuela para los presidiarios, dirigida por los hermanos ignorantinos, en la cual se enseñaba lo más preciso a los desgraciados que tenían buena voluntad. Jan fue del número de los hombres de buena voluntad. Principió a ir a la escuela a los 40 años y aprendió a leer, a escribir y a contar. Entonces conoció que fortificar su inteligencia era fortificar su odio, porque en ciertos casos la instrucción y la luz pueden servir de auxiliares al mal. Digamos ahora una cosa triste. Jan, después de haber juzgado a la sociedad que causó su desgracia, juzgó a la providencia que había hecho la sociedad, y la condenó también. Así, durante estos 19 años de tortura y de esclavitud, su alma se elevó y decayó al mismo tiempo. En ella entraron la luz y las tinieblas. Jan no era, como se ha visto, de una naturaleza malvada. Incluso era bueno cuando entró en el presidio. Allí condenó a la sociedad y conoció que se hacía malo. Condenó a la providencia y conoció que se hacía impío. Es difícil pasar adelante sin meditar un momento. La naturaleza humana puede transformarse completamente por el destino y hacerse mala siendo malo el destino. ¿Puede el corazón hacerse deforme y contraer defectos y enfermedades incurables bajo la presión de una desgracia desproporcionada como la columna vertebral bajo una bóveda demasiado baja? No hay en toda alma humana, no había en el alma de Jan Valjean una primera chispa, un elemento divino, incorruptible en este mundo, inmortal en el otro, que el bien puede desarrollar, encender, hacer brillar esplendorosamente y que el mal no puede nunca apagar? Todas estas son cuestiones graves y oscuras, a la última de las cuales cualquier fisiólogo hubiera respondido probablemente sin vacilar que no, si hubiese visto en Tolón, en las horas de descanso, que eran para Jan Valjean horas de meditación que pasaba sentado, con los brazos cruzados, apoyado en algún cabestrante, con el extremo de su cadena metido en el bolsillo para impedir que se arrastrase, a este presidiario triste, serio, silencioso y pensativo, paria de las leyes, que miraba al hombre con cólera, condenado de la civilización, que miraba al cielo con severidad. Cierto, y no tratamos de disimularlo, el observador fisiólogo hubiera visto allí una miseria irremediable. Se hubiera lamentado tal vez del mal causado por la ley, pero no hubiera tratado de curarle. Habría vuelto el rostro a otro lado al entrever las profundas cavernas de aquel alma y, como Dante de la puerta del infierno, habría borrado de esta existencia la palabra que el dedo de Dios ha escrito en la frente de todo hombre: esperanza.